Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal. Después de la larga travesía que hemos tenido desde Nadim hasta Novosibirsk, hemos conseguido llegar. Hemos tardado más o menos una semana porque la verdad es que nos han parado e interceptado varias veces por el camino. Pero bueno, lo hemos conseguido. La primera parada que hemos tenido en Novosibirsk ha sido el taller de Sasha, en la que hemos parado para hacer una pequeña actualización en el soporte de las alforjas. Sasha me está arreglando el soporte que me hizo, bueno, arreglando, actualizando, poniendo menos ganchitos aquí. Ya me han terminado la actualización del soporte de la alforja. Han puesto este gancho aquí para que a mí sea más fácil, que sea más fácil enganchar el bolso, que era ya un desastre, un sin vivir. Como diría Sasha, they are strong enough. No problem. He dejado la moto y nos hemos dado cuenta. Problema otra vez. Creo que esta vez no es una piedra, sino que son restos de asfalto de todas las construcciones que hemos pasado. Lamentablemente, a la vez que nos hemos parado a hacer la actualización de los soportes, nos hemos encontrado que la correa tenía una piedra incrustada. No bastaba ya con el surco que encontramos en Tarko-Salé, sino que en alguna parte de la carretera de vuelta hemos enganchado pues una piedra o un trozo de asfalto, no lo sabemos todavía, de tantas construcciones que hemos atravesado por el camino. Del taller de Sasha nos trasladamos al taller de Boba, allí donde hemos dejado la moto durante el año pasado. Y nuestra primera intención ha sido extraer la correa e intentar buscar un repuesto mientras veíamos cuáles eran los daños reales. Al final sacamos la piedra de la correa y resultó ser que no era tan grave porque la parte interior no estaba dañada. Sin embargo, intentamos buscar un repuesto que conseguimos en menos de 24 horas. ¿Cómo es esto? Porque la verdad es que estando en Rusia es bastante complicado. Los repuestos no están de un día para otro y menos en una semana. Pues la verdad es que allí se usa una plataforma parecida a Facebook que se llama Contact. Y en este caso yo he tenido acceso por tener un número de teléfono local. Y aprovechando que ya tenía a Boba como contacto, le compartí todos los datos de la correa que era necesaria. Si bien yo necesitaba una correa de Kawasaki en este caso, yo sabía que Boba utilizaba una correa de Harley Davidson en su día, entonces puse tanto la medida de Harley como la medida de Kawasaki y eso empezó a circular. La cosa fue avanzando poco a poco, pero a lo largo del día ya tuvimos un par de mensajes que ya nos daban alguna pista o alguna esperanza. El último de ellos fue uno de Leonid, es otro volcanero, en concreto con una Vulcan 2000, que está un poquito más al oeste de donde estábamos nosotros, como 4.000 kilómetros, pero consiguió dar con alguien que estaba a unos 80 kilómetros de Novosibirsk y que tenía, en este caso, una correa de Harley que nos podría valer. ¿Cuál es la característica de la de Harley? En este caso, la de Harley es del mismo ancho, pero tiene un diente menos, que a la larga, pues, hombre, no es lo ideal, pero se puede conducir con ello. Estamos con Iván, que nos ha contactado a través de Leonid. Tenemos correa. Bueno, pues después de 24 horas hemos conseguido no una, sino 2 correas. Me siento un poco como Rambo ahora mismo. Una tiene un diente menos y la otra es un poquito más estrecha, pero bueno, tenemos repuesto. Damos las gracias a la comunidad biker de Rusia. Ayer metí un mensaje en Contact, que es como el Facebook de aquí, y la verdad que lo ha visto como 1000 personas, me han contactado un montón de gente
Ruski Biker 6 bis. Y por fin, con la piedra extraída de la correa y las otras dos de repuesto, nos hemos dispuesto a descansar un poquito. De la casualidad que al día siguiente Boba recibía su Goldwing, que venía directamente de Japón. No sé qué fiesta es hoy, pero estamos todos de coloridos. Aquí Kirill se ha llevado la peor parte.